de presentarle a nuestro invitado, les comento, en la madrugada tuve la horrible experiencia de pasar en el momento que se producía un accidente, que ya todo el mundo lo conoce, donde dos personas quedaron atrapadas en evidente estado de ebriedad, y decimos evidente estado de ebriedad, quedaron atrapadas, y cuando nuestros compañeros, tanto Douglas Varela como Nelson Murillo, estaban ahí, intentaba Nelson, la persona ni hablar podía del estado en que se encontraba. En horas de la madrugada, que todo aquel que circula en horas de la madrugada, por las razones que sea, ¿verdad? Algunos andan por parranda, otros porque tenemos que salir en la madrugada a trabajar. Se da cuenta que y no se necesita ninguna ciencia ni ningún estudio, y hasta el ridículo hago al señalarlo, pues no hay tráfico. No hay tráfico en la madrugada, no hay tráfico. Usted circula con toda normalidad. Yo no me tardo mucho en llegar de la casa a la radio porque no hay tráfico. Distinto en el momento que voy de regreso, que me tardo una barbaridad porque está un tráfico fatal, pero en la madrugada no hay tráfico. Usted viene con toda la tranquilidad a las velocidades que deben de ser moderadas. Cuando usted viene un impacto de esa naturaleza, se da cuenta que ahí había un exceso de velocidad. Y si había alcohol de por medio, es aquí donde la autoridad debe ser. Afortunadamente para ellos no murieron, y si hubieran muerto, pues hombre, creo que ellos habrían construido su propio destino. ¿Sabe cuál es el problema con esto? Que cuando anda gente manejando como locos, que andan manejando como irresponsables, con velocidades que no se prestan para ninguna calle en Tegucigalpa, ni calles del país, ni las carreteras son de alta velocidad en nuestro país. El asunto es que usted pone en peligro la vida de otras personas. Que usted en su locura o alguien borracho puede provocar un accidente en otra persona ajena que viene correctamente manejando. Y dado de que las personas se salvan, creo que la autoridad en esto debe ser enérgica en aplicar la ley. Una, que paguen todos los servicios médicos. Hay que darles atención médica, medicinas, primeros auxilios, todo eso. Por irresponsabilidad de ellos, deben de pagarla. Deberían de cobrarles todo lo que implica el gasto por su irresponsabilidad, una vez que se detectan las causas del accidente, si andaban en ese estado de ebriedad o velocidades que no eran adecuadas. Y cuando usted mira un impacto, que queda un carro en la mediana volcado, obviamente tiene que ser algo que se le atribuye a eso, al exceso de velocidad. Insisto en un momento que no hay ni tráfico. No hay ni tráfico, no hay razón para andar así. Entonces se debería de cobrar una, debería ser cancelada las licencias aquí para que se vaya tomando conciencia, multas grandes, cancelar licencias de conducir, y el otro es pagar todos los servicios médicos, todos los servicios. Se mueve la ambulancia, se mueve la Cruz Roja, se mueve, ¿quién no se mueve para esto? Y el trabajo que hacen las personas para salvarles las vidas a muchas personas. Eh, Aparte de eso, correcto lo que me dice Marcos aquí, los postes de la energía eléctrica que se llevan, la reparación de los mismos, deben de pagarlos, deben de pagarlos. Un accidente, cuando es accidente, cuando una persona es inocente, es otra historia, pero cuando es por estado de ebriedad o exceso de velocidad, creo que la autoridad debe ser enérgica. Tal vez con eso se aprende en nuestro país. Digo, hay momentos en que usted no debería andar en esas altas velocidades, y que no hay ni una tan sola carretera, y hay horas que son tan relajadas que, pues, ¿qué debería hacer? Pues andar como se debe de andar. Bueno, y está de moda, decimos, sigue el tema de los migrantes. Fox News, me decía José Tercer, y miraba ayer Fox News, le dedicó, óiganlo bien, anoche, tremendos reportajes a Honduras. Fox News, canal totalmente en inglés en Estados Unidos, y el enfoque que le daba era de la criminalidad en nuestro país, la inseguridad. Óigalo bien, Fox News. No lo van a ir a acusar de qué. Es Fox News, no es ningún medio de Honduras. Estaban hablando de eso, un país de inseguridad. Fueron bastante fuertes en los señalamientos que le hicieron al país. Y correctamente, porque no podemos negar. Miren ustedes cuánta gente en el transporte ha muerto. Cuánta gente en el transporte ha muerto por inseguridad, por las pandillas, todo lo que hemos venido hablando y que todos los hondureños ya lo conocemos. Son realidades. Hoy Honduras es tema en el mundo para bien y para mal, pero están desnudando realidades.
Aquí el gobierno se ha enfocado en darnos cifras, en decirnos que las cosas son maravillosas, de que hay inversión, hay esto, que la seguridad ha sido un cambio impresionante cuando los números, como hemos venido repitiendo, los números no contrastan con la realidad que vivimos en las calles, la inseguridad, la muerte de conductores del transporte. ¿Cuántas cosas están dando? Y Abogado. a veces la gente reflexiona hasta que le tocan a alguien cercano o un conocido. Ve que la gente a veces pasa desapercibido, pero cuando muere alguien que es muy cercano o una persona que conocía, le parece increíble, fulano, y que lo mataron, qué barbaridad, y usted comienza a decir, ¿dónde estamos? Pero cuando es un desconocido lo toma más y hasta por curiosidad y hasta por ver hechos de sangre, porque hay gente que le encanta ver hechos de sangre. Pero esa es la realidad de nuestro país. Aquí hay inseguridad y por inseguridad la gente sale del país. De este tema hemos estado hablando y seguiremos hablando porque hay que entrar en esto. Dejemos de escuchar esas historias tan bonitas y tan farsantes que a diario nos cuentan, que ojalá que un día esas fábulas se conviertan en realidad, ojalá que se conviertan en realidad y comencemos a ver un poquito de mejora en nuestro país. Hay una marcha del Padre Melo, cuántas organizaciones y todo lo que se hace aquí en materia de protesta, todo se asocia al expresidente Zelaya y todo se compara con el 2009. Tampoco vamos a avanzar en estar enfrentados y estar comparando o estar diciendo que el 2009 esto o el 2010. Yo insisto, le guste o no, tenemos un gobierno legítimo o ilegítimo, como usted lo quiera tener, fraudulento o correcto, como cada quien lo quiera ver, que sea un tema de cada quien, pero si hay gobierno, tiene responsabilidad. Y nada se resuelve culpando a otros, nada se resuelve. El hecho es que el que está al frente tiene que buscarle soluciones a los problemas. Le toca a un gerente de una empresa, a un director, le toca al que conduce un vehículo, el que lleva la responsabilidad, lo que tiene es que solventar los problemas y no estar buscando en otros lo que no puede resolver. El tema en Honduras seguirá siendo esto. ¿Hay oportunidades o no hay oportunidades? ¿Qué es lo que falta para crear esas oportunidades? O como dicen, es que la corrupción y la política jamás van a permitir que Honduras salga adelante. El licenciado Jorge Yescas Olivas fue director de la DEI, la Dirección Ejecutiva de Ingresos. Aquí se dice que por impuestos ningún empresario puede salir adelante o les cuesta a las empresas trabajar con tanta carga impositiva. Y eso, si no hay incentivos para la empresa, tampoco habrá generación de empleo en nuestro país. Y la mejora de los salarios, que no puede estar en ese círculo vicioso de, se nombró la comisión tripartita y viene un dirigente obrero irresponsable y dice, vamos a pedir el 70, el 60% de incremento por decirlo, por caer bien, cuando sabe que eso es imposible, es mentiroso, es populista y lo único que hace es empeorar las cosas. Subir precios, subir salarios en esos porcentajes que responde el empresario subiendo los precios. Pasaba con la energía eléctrica, que con toda esta tragedia nos hemos olvidado que nos incrementaron la tarifa de energía eléctrica. El Estado decía, el gobierno, quiero decir, el gobierno decía 18%, pero que la mayor parte de la población no lo va a pagar porque van a tener un bono que dura 9 meses, pero no lo van a pagar, pero lo van a pagar los empresarios. Y los empresarios no asumen una posición aquí filantrópica de decir, nos dieron el impuesto, nos quedamos con ellos. Por ejemplo, la gente no, lo van a subir en precios. Al final usted siempre lo va a pagar. Ese es Honduras. ¿Qué tal está el licenciado Jorge Yescas? Muy bien, Analicemos todo Rodolfo, esto. encantado de saludarle y de saludar a todos sus radioescuchas, que sé que son muchos dentro y fuera del país. Sí, usted ha tocado varios temas, pero el último que ha abordado es el asunto de los impuestos. En realidad, fíjese que este es un problema muy complejo porque tiene muchas implicaciones, implicaciones sociales, implicaciones económicas, implicaciones incluso políticas. ¿Qué es lo que sucede? De conformidad con las estadísticas, estudios que se ha hecho en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, en organismos especializados, la evasión fiscal que existe en Honduras anda en alrededor del 40%. Es sumamente alta. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Incrementar los impuestos, las tasas de cada uno de los impuestos. Entonces, de esa manera se incrementan los ingresos. Pero la evasión es
muy fuerte en nuestro país. Al incrementar los impuestos, tiene impactos muy fuertes, no solamente en la gran empresa, porque en la gran empresa es donde de repente menos incidencia tiene. El impacto está en la pequeña y mediana empresa. ¿Por qué? Porque esos compatriotas de la pequeña y mediana empresa compran sus insumos en el mercado local. Entonces, si hay impuestos elevados para las mercaderías, para todos los insumos que ellos tienen, entonces ellos tienen que incrementar el valor de su producción. Una producción que no es masiva, sino que es una producción mediana. Entonces, al incrementar su producción, también en una situación de crisis como la que tenemos, el consumidor no tiene capacidad de compra, de consumo. Entonces, se reduce esa capacidad. Y la pequeña y mediana empresa es la que da aproximadamente un 95-96% del empleo. Fíjese usted. O sea que la gran empresa tiene otras características. La mayor parte no paga impuestos. ¿De la Por gran ejemplo, empresa o de la la pequeña? gran empresa tiene, la maquila, por ejemplo, está totalmente exonerada de los impuestos. Otras empresas de tipo transnacional están exoneradas de los impuestos. Impuestos de venta, incluso impuestos sobre la renta. Entonces, es el empresario. Y perdónenme, lo que no pagan ellos lo pagamos nosotros. Lo pagamos nosotros. Porque eso no queda gratis. No, así es. Mire, el problema está en el impuesto indirecto. El impuesto, por ejemplo, de ventas, que se ha ido incrementando considerablemente. Ese es el impuesto que paga el pueblo hondureño, desde el más humilde compatriota hasta los más grandes, es el impuesto que no se escapa. El otro impuesto, el impuesto de la renta, la proporción grande que tiene es en la retención en la fuente, que es lo que a usted le retienen en su trabajo. Salario, o sea, es el que paga la clase media, ¿verdad? Entonces, pues, hay un tema que se ha venido discutiendo mucho en Honduras, pero que nunca se ha abordado en serio, es el tema de las exoneraciones. Las exoneraciones significan alrededor de 40,000 millones de lempiras al año. Entonces, ¿cuánto dice? Como 40,000 millones de lempiras al año. 40,000 millones. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ese es un tema que debe abordarse con el máximo de responsabilidad. Hay unas exoneraciones que están contempladas en organismos internacionales, para el cuerpo diplomático, por organismos como el BID, etcétera, Banco Centroamericano. Esas exoneraciones que obedecen a ese tipo de cosas. Pero hay una cantidad de exoneraciones en Honduras que realmente no se justifican. Si eso se controlase adecuadamente, entonces usted podría bajar los impuestos perfectamente bien. Y al bajar los impuestos incluso puede tener una mayor recaudación porque la evasión podría ser menor. En fin, a eso ya viene un asunto de ya no solamente recaudación, de política tributaria. Y es lo que falta. En Honduras nunca hemos tenido una política tributaria de largo plazo, sino que cada gobierno va improvisando lo que va necesitando. Fíjese usted en este momento, fíjese lo que le voy a decir. En este momento, de los ingresos corrientes del gobierno, va el pago, la amortización y pago de los intereses de la deuda pública. Eso significa 35% aproximadamente. El 6% a la universidad, 41%. El 3% a la Corte Suprema, 44%. El 11% a las alcaldías, 56%. Y 32% para el pago de sueldos y salarios de la burocracia. ¿Cuánto va ahí? Ser casi ya el 90%. ¿Qué le queda al gobierno? Bueno, pero ahí tiene que pagar alquileres, tiene que pagar todos los servicios. Prácticamente no le quedan al gobierno. Entonces, ¿qué es lo que recurre el gobierno? A más endeudamiento, a más endeudamiento. Y estamos llegando a un tope que va a ser la deuda va a ser impagable. Pero y esa ahí carga burocrática sí es bastante fuerte. ¿Justificable o no justificable, diría usted? Mire, yo creo que hay que hacer una revisión a fondo. Aquí es donde viene lo que estoy señalando. Yo pertenezco a un grupo que se llama Grupo Proponente del Diálogo Fiscal.
Este grupo nació en el 2010 al amparo de Naciones Unidas y de ahí fueron incorporándose otros organismos internacionales. Ahí se propone una política fiscal para el desarrollo económico y social. Se le presentó a don Pepe Lobo, hubo oportunidad con Pepe, se le presentó a Juan Orlando y esto lo han hecho a un lado. ¿Qué es lo que estamos planteando? Una política fiscal en función del desarrollo económico y social y una política de largo plazo para que el empresario, el inversionista nacional y extranjero sepa a qué atenerse. Porque aquí viene el otro problema que hay que tocarlo. ¿Va a venir un empresario aquí a invertir a Honduras cuando no tiene seguridad jurídica? No, ni el nacional ni el internacional. Y un empresario que no sabe si mañana le cambian los impuestos, si suben, si bajan. Eso es una inseguridad. Entonces, eso impacta indudablemente en el desarrollo nacional. Entonces, pues, son muchas las cosas que tenemos que ver en esto y que son las que inciden realmente en la situación que nosotros tenemos hoy. Fíjese usted, en el 2001, fíjese bien lo que digo, y los radioescuchas, en el 2001 nos exoneraron de la deuda externa los países y los organismos internacionales. Sí. ¿Qué pasó con la exoneración de esa deuda? El gobierno del licenciado Maduro en sus últimos años comenzó a gozar de esos beneficios. Y esos beneficios eran para la inversión, para sacar de la pobreza a la gente, a los pobres. Era para desarrollar programas sociales, no programas populistas, no para andar regalando bolsas, sino para transformar las estructuras económicas del país. No se hizo al final del gobierno de Maduro. ¿A quién le toca recibir el grueso de esa condonación de la deuda? Al gobierno de don Manuel Zelaya Rosales. ¿Qué se hizo con ese dinero? Se inventaron algo que no se podía hacer con esos compromisos, el bono de calidad para los maestros, que era un incremento de sueldo a la burocracia. El bono de calidad, cantidad de plata. El subsidio a la ENE, que le pasaron una cantidad de plata de eso a la ENE. Aunque el presidente Maduro también tenía un subsidio a la ENE, ¿se acuerda usted? Sí, pero está hablando que era para el consumidor, correcto, para el consumidor. Claro, entonces resulta pues, pero le estoy hablando de la exoneración de la deuda, para reducción de la pobreza. Y yo lamento profundamente decir esto, porque yo veo ahí, por ejemplo, unos propaganda de Libre que dice que en el gobierno de Manuel Zelaya se redujo la deuda externa, que no hubo deuda. Es que lo que hizo fue despilfarrar la exoneración de la deuda. Y además de eso, comenzó a endeudarse. De cero deuda que teníamos, en el gobierno de Mel llegamos como a 1.000 millones. Y entonces sacan en el gobierno de más de 1.000 millones, sí. Y ahora sí, pero despilfarraron todo el dinero de la condonación de la deuda. Es una realidad. Y ahí están las cifras. La otra cosa, corrupción. Mire, Rodolfo, ¿cuándo se fue la cooperación sueca de Honduras? En septiembre del 2008. ¿Quién estaba gobernando? Don Manuel. ¿Qué dijo la cooperación sueca? Se iba por la corrupción que había en el país. ¿Cuándo se perdió la cuenta del milenio? En el 2008, en septiembre del 2008. ¿Quién gobernaba? Don Manuel Zelaya. Entonces, ellos dicen que fue en el gobierno de Pepe Lobo, que fue el gobierno de Michilete. No, ahí están los datos, ahí están los registros. La cuenta del milenio se pierde en el 2008, en septiembre del 2008. Muy ¿Y bien, por qué se pierde? Por corrupción. Ok, don Jorge, le hago la pregunta. Lo que usted señala es correcto. O sea, hay cosas que usted no las puede cambiar, le guste o no, nadie las va a poder cambiar. Sí. Porque hay un registro histórico de esto. Así es. Hay un registro histórico que usted no va a cambiar. Mi pregunta es, y yo lo hacía en su momento cuando aquí hablaban de que Callejas había cerrado el INBA y que aquí la vivienda se perdió porque Callejas había cerrado el INBA. Entonces, mi pregunta siempre fue, bueno, ¿y por qué no lo abrió el siguiente gobierno? ¿Quién corrigió? Ya dijimos, si usted dice, pasó todo esto en el gobierno del expresidente Zelaya, muy bien. ¿Y quién lo corrigió? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto de eso se ha corregido o solo vamos a pasar pero le voy a decir lo siguiente, mire,
Eh, yo escucho a mucha gente hablar en contra de la privatización de las empresas públicas. Y aquello como que era una panacea, las empresas públicas. Estimado Rodolfo, usted sabe que Hondutel fue la vaca de oro de los chafas Sí. en su tiempo y después de los políticos. Es un saqueo gigantesco para obtener un teléfono que no hay pares, no hay pares, ¿verdad? Pero si usted paga una mordida, habían pares. Era corrupción de sindicalistas, corrupción de empresarios, corrupción de políticos. Así es la verdad. Mire, la portuaria era Y un tráfico des de influencia. Si no tiene influencia, no consiguen nada. la portuaria era un desastre, quejándose porque se privatizó. Un desastre, con una corrupción gigantesca y con un puerto abandonado. ¿Y quiénes se beneficiaban ahí? Los sindicalistas y los empresarios que estaban, y los políticos que estaban dirigiendo esa empresa, ¿verdad? La ENE, sí, la ENE fue la gallina de los huevos de oro para políticos, empresarios y sindicalistas. ¿Y cuándo vio usted luchar a los sindicalistas en contra de la corrupción de las empresas públicas? Nunca. Fueron cómplices. Sí, ¿Cuándo vio completamente a de los acuerdo. empresarios que estaban adentro en las juntas directivas luchar contra la corrupción? Nunca. Fueron cómplices. Entonces, cuando me vienen a hablar a mí de la panacea, están privatizando las empresas públicas, qué barbaridad. Es una barbaridad la que había, ¿verdad? Y mucha de la gente que está con él fueron miembros de esas empresas. Muchos de todos los gobiernos que pasaron fueron cómplices del desastre que teníamos en las empresas públicas. Ahora, ¿cuál es el problema? Darle a las empresas públicas en concesiones amañadas, con contratos leoninos, tampoco es bueno, ¿verdad? Porque aquí no tenemos realmente, Rodolfo, un verdadero sistema económico liberal. Aquí no hay una economía liberal, aquí hay carteles en la economía, hay oligopolios en la economía, pero usted no tiene aquí un verdadero mercado libre, un mercado democrático, no lo tiene, falta construirlo, aquí hay mercantilismo, hay todo lo que usted quiera. Entonces, pues, cuando abordamos estos temas hay que abordarlos con seriedad. Por ejemplo, la delincuencia. Oigo a los amigos del IBE, es que no había delincuencia. Caramba, Dios mío. Mire, cuando sale Maduro, ¿cuántos muertos por cada 100.000 había? 30. 30, ahí están los registros históricos. ¿Cuántos hay cuando sale Mesa Live? 65. Y así va creciendo hasta que llega al gobierno de Pepe Lobo con 85. ¿Eh? Y ahora ha bajado. Pero esas son las cifras. Bajó la delincuencia. Ustedes son periodistas. La gente que nos está escuchando, que vive en los barrios pobres, sabe que la delincuencia se ha incrementado. Que han golpeado los capos de la droga, sí, pero la delincuencia en los barrios y colonias pobres, ahí dominan las maras y pandillas. Y ahí la gente recurre a las maras, a los jefes de las maras y pandillas, para cuestiones, hasta cuestiones familiares. En eso de la criminalidad hay que también ser muy claro, muy objetivo, decir que desde que Estados Unidos adoptó esa posición y que comenzaron a sacar las maras, a deportar, aquí se vino a incrementar el problema. También tiene que ver desde el hecho en que los cárteles de la droga comienzan a moverse, Sí. que se van después de que matan a Escobar, que van a México y de México comienzan a retroceder. Todo esto incrementó, o sea, esto a cualquiera le hubiera pasado. El asunto es resolver el problema. ¿Y por qué se incrementó? Muy sencillo, Ujú. muy sencillo. Contubernio con jefes policías, contubernio Esa es con otra historia. políticos, Ujú. contubernio con militares, Que se que, sigue viendo hoy en día. que no hicieron nada en su oportunidad. ¿Por qué? Porque se beneficiaban. ¿Ah? Mire, ahora, por ejemplo, está saliendo a la luz pública, los altos oficiales de la policía vinculados con los cachiros, con los valles, con todos esos protectores de ellos, Y a la extorsión. Y a ejecutores. hechos de extorsión ya directamente. Entonces, pues, cuando hablamos de esto, aquí no hay nadie de los que han gobernado con pureza, ¿verdad? Ya después de Callejas para acá, han habido una serie de problemas serios, muy serios, ¿verdad? Entonces se ha ido incrementando pero además de eso, ¿qué hemos hecho nosotros? Los hondureños, sabiendo que hay políticos corruptos, sabiendo que esos son que van de diputados, que van de alcaldes, y votamos por ellos, sabiéndolo. Dice que le quiero interrumpir porque aquí hay muchos mensajes. Alguien me dice aquí una respuesta.
evitar la corrupción, no privatizar. La gente le teme a la privatización y dice encarcelar a los corruptos. La empresa privada igual dice corruptas. Si no, mire el Seguro Social, puras empresas privadas que hicieron robo, dice la persona aquí. Se le tiene un temor a la privatización. Sí. Está demostrado que el peor administrador siempre es el Estado, el gobierno, Sí, por decir. pero Es el peor administrador. Claro, mire, dice la privatización, los empresarios son corruptos. ¿Quién vende las empresas? Los políticos. Los políticos son los que venden las empresas públicas. ¿Qué hacen para venderlas públicas? Dice, va por dentro. Terminan de socios de esas empresas. Entonces no están en capacidad de combatir la corrupción. ¿Y qué hacen los correligionarios? Los cachurecos, los liberales, los de libre. Defender a los corruptos. Cuando se ataca a uno de libre por corrupción, dice que es persecución política. Y ahí van todos a defenderlo. Cuando se señala a los corruptos del Partido Nacional, ahí están las bases defendiendo a los corruptos del Partido Nacional, persecución política. Y si se trata de liberales, también igual. Entonces, mientras el pueblo hondureño mantenga esa conducta de defender corruptos, porque son correligionarios, nuestro país no va a tener ni una empresa privada transparente, ni empresas públicas transparentes. Yo creo que todos tenemos que aprender eso, porque yo lamento que la gente se quede mucho en la óptica política. Si vamos a señalar algo de un gobierno, señalémoslo y señalemos lo malo que han hecho todos. Finalmente, vivimos en Honduras. Vivimos en Honduras. Lo que haga un gobierno bueno o malo nos favorece o nos perjudica. Nos perjudica. Entonces, justificar un hecho malo hoy en día, comparándolo con otro del pasado, yo no veo dónde está la solución de eso. Fíjese que, por ejemplo, a mí un día me entrevistaron en un medio de comunicación. Y yo señalé lo siguiente, cuando se trata de esa cuestión de Pandora. Yo no voy a acusar a ninguna persona de corrupto de a tanto yo no tenga pruebas. Y yo creo que son los tribunales de justicia los que deben de encargarse de demostrar si esa persona es correcta o no es corrupta. Pero si esa persona es de mi partido, yo no lo voy a defender, porque yo no defiendo corruptos. El corrupto no tiene banderas políticas, el corrupto no tiene religión, el corrupto se aprovecha muchas veces de la religión para presentarse como bueno y anda repartiendo dádivas como grandes benefactores, pero son corruptos. Y para mí, a mí me vale un comino que lleven a la cárcel a corruptos de mi partido. Me vale un comino. Pero ¿qué sucede? Usted ve cómo se levanta la gente protestando cuando se está señalando un corrupto de uno de los partidos. Sí, aquí se molestan e insultan por todo. Claro, no puede ser. Sentirse ofendido por un partido político, a mí me da igual. Yo se lo digo sinceramente, a mí me da igual. Hablando de ese tema toral que usted decía, es decir, ¿qué se considera aquí fomentar una economía, la libre empresa, trabajo? Justifican exoneraciones fiscales. Me va a decir usted, ¿se justifica exoneraciones a la maquila, sí o no? Se habla, fomenta el turismo y se le da exoneración a comidas rápidas. ¿Es turismo comerse una hamburguesa o no es turismo comerse una hamburguesa o una pizza? Ir a una pizzería. Entonces, quiero que hablemos eso. Entonces, ¿se está exonerando para fomentar trabajo? ¿Se está exonerando para fomentar el turismo o se está beneficiando? Hay que decir las cosas como son. Realmente, en su análisis, usted que dirigió la ley, ¿eso es correcto o no es correcto? Vea, como aquí hace falta una política de Estado, política de largo plazo, falta una política tributaria, ahí va a darse cuenta usted si eso es correcto o incorrecto. Pero yo le voy a decir una cosa. Es justo que un sector empresarial gane millones de pesos y no pague impuestos sobre la renta. No es justo. ¿Verdad? Yo estoy de acuerdo que una empresa requiere de incentivos hasta llegar al punto de equilibrio para que se levante y siga trabajando después. Pero una exoneración permanente, cuando usted tiene utilidades gigantescas y no contribuye con el Estado con sus impuestos, eso no es justo. Puede ser nacional o internacional. ¿verdad? Ahí caen maquilas, ahí caen comida, ahí caen todo. Si gana, y contribuye con su pueblo. Ahí hay que ver, y hay que ver si los gobiernos han sido justos. Mire, alguien escribe aquí algo que es correcto, que es lo que yo decía. Estamos viendo qué es lo que no se hizo, por eso ponía el ejemplo del INBA. Yo recuerdo que llamaba Chilo Cruz y los llamaderos de oficio. Cuando estaba la lucha entre Partido Nacional y Partido Liberal, no existía ni libre ni nada.
Entonces decían que el INBA se cerró, Callejas, y por eso no hay vivienda. Y decía, y vuelvo a hacer la pregunta, ¿y por qué no lo abrió el siguiente gobierno y el que siguió? Alguien escribe aquí, decía, hago la relación. En el gobierno de Mel Zelaya, siempre se dicen, de don Manuel Zelaya, nos quitan la cuenta del milenio por corrupción. Ajá, y en 10 años, la pregunta aquí, y en Ajá, 10 años, ajá, ¿y quién la ha sí, reactivado? claro, Entonces, estamos claro. señalando que ya No, la quitaron. ¿Y quién la ha vuelto a pero no conseguir? ¿Qué solamente eso, gobierno ha vuelto a conseguir esa no, ayuda? no solamente eso, Robert, sino que la corrupción se ha incrementado. No es que se logró bajar no es que se ha incrementado. Los indicadores nacionales están totalmente por el suelo. El indicador de democracia, Honduras está en los más bajos niveles. El indicador de pobreza, Honduras es el país más pobre de la América Latina, ¿verdad? Todos los indicadores que usted encuentra son negativos para Honduras. O sea que nosotros no hemos venido mejorando, sino que empeorando. Y le voy a hacer un señalamiento. Crecimiento del Producto Interno Bruto, 3.7. Qué bueno, cómo crecimos. El crecimiento poblacional, 2.2. Crecimiento del Producto Interno Bruto, 3.2, 3.5, 3.7. Óigame, ese no es crecimiento, ese es estancamiento del Producto Interno Bruto. Y cuando usted desglosa ese Producto Interno Bruto, se va usted en qué hemos crecido, en comunicaciones, en servicios, pero hemos tenido un fracaso en la economía, en el desarrollo económico, en la industria, en la agricultura. No, es un fracaso completo. Alguien, Entonces cuando usted dice, viene el Fondo Monetario, sí, Honduras está marcando más endeudamiento, más endeudamiento, más endeudamiento. Eh, el endeudamiento nos puede llevar a una catástrofe. Fíjese usted, España, con el 85% de endeudamiento sobre el Producto Interno Bruto, colapsó España. Colapsó eh, eh, Portugal, Grecia, Irlanda. ¿Y el Fondo Monetario dónde está? Ay, que al fondo no le interesa eso. ¿Verdad? Siempre le interesa que tenga capacidad de más endeudamiento. ¿Para qué es el endeudamiento aquí? Si usted tiene un endeudamiento público para desarrollar el país, para infraestructura, ¿verdad? Para fomentar empresas, es correcto. Pero si usted tiene un endeudamiento público para gasto corriente, es una tragedia. ¿Qué es lo que está pasando aquí? mire que alguien pregunta acá y dice que usted dice, don Jorge Yescas, debería ser el primero en denunciar la corrupción, como él fue director de aduanas y sabe muy bien quiénes son los grandes evasores en este país. Usted fue director de la DEI. ¿Se conoce ahí o bajo qué presiones se trabaja? Mire, en primer lugar, yo no tuve presión. En segundo lugar, saqué 762 personas corruptas e incapaces de la ley. En tercer lugar, presenté un informe muy exhaustivo, que lo dejé en la fiscalía. Y por otro lado, debe ser una persona muy joven la que hace eso, porque yo estuve 8 años en el exilio por haber denunciado la corrupción en esta casa de radio, con Jorge Amador. Aquí Rodrigo Bon Arévalo, que estaba en este, leyó el informe Illescas, que aparece en los libros de historia. Yo fui en un gobierno militar, señalando nombres y apellidos de los militares donde estaba jugándome la vida, donde me estaba jugando la vida, y me fui al exilio 8 años por haber combatido la corrupción y la impunidad. Muy bien. ¿Verdad? Y por eso dice Rodrigo Wong, cuando cumplió 25 años de periodismo, dijo que el periodismo de denuncia se había iniciado con él y con su servidor, porque yo presenté un informe exhaustivo. ¿Y en qué momento se estancó? Que, claro, Habría que preguntar, ¿en la qué gente momento se estancó olvida ese esto. periodismo? ¿Cómo dice? ¿Y en qué momento se estancó ese periodismo? Habría que preguntar, porque sí, en algún momento se estancó. En algún momento, aquí se enoje quien se enoje, aquí se ha parado mucho Sí. la denuncia. Sí. Se ha parado mucho Mire, la denuncia. es importante. Se defienden colores, se defienden intereses. Sí. Mire, cuando Rodrigo leyó mi informe, comenzó a anunciarlo un día antes. Y comenzó a leerlo a las 6 de la mañana. Ahí se derrumbaron políticos. Bueno, fue una debacle. Claro, fui amenazado, fui perseguido, estuve un mes escondido hasta que salí a Costa Rica al exilio, ¿verdad? Me las jugué,
no me queda pesar. Expuse mi vida, expuse la familia, mi familia, pero aquí estoy siempre combatiendo la corrupción. O sea, que yo no hablo por hablar. Muy bien, quiero ir a eso y quiero insistir. Estamos hablando de que se cuestiona mucho y aquí estamos viviendo y seguimos viviendo de populismos, de un presidente que habla todos los días. Un presidente habla todos los días y hasta 2 y 3 veces al día hablando maravillas. Lo que yo escuché hoy, y aquí lo enfoca también un oyente, decir, bájenle el precio al cemento. ¿Escuchó eso? Es decir, bájenle el precio al cemento. Van a venir van a ser los empresarios de cemento decir, está pidiendo el presidente que le bajemos el precio al cemento. ¿Cuánto le bajamos? Ajá. O sea, el precio es caprichoso. Pero al gobierno le dijeron, pero al gobierno le dijeron, bájenle el precio a los combustibles. Sí. Y aplicaron la misma. Ahora, no, exactamente lo que hace Nicolás Maduro en Venezuela, bájenle el precio al cemento, bájenle. Y lo bajan y quiebran las empresas y es un desastre. Pero le digo, él está diciendo lo que no le gustó, porque a él también le dijeron bájenle el precio a los combustibles y no lo bajó. No, pero mire, es exactamente lo que hace Maduro. Puede ser que muchas personas se enojen con lo que voy a decir, pero es la verdad, mire. ¿Quién controla en Venezuela la Corte Suprema de Justicia? Maduro. ¿Quién controla la Fiscalía? Anda huyendo a la fiscal, Maduro. ¿Quién controla la Asamblea? Maduro. ¿Quién controla la Procuraduría? Maduro. ¿Quién controla la Contraloría? Maduro. Tiene Maduro. ¿Quién controla las Fuerzas Armadas? Maduro. ¿Quién controla la Corte Suprema de Justicia? Juan Orlando. ¿Quién controla la Fiscalía? Juan Orlando. ¿Quién controla la Procuraduría? Juan Orlando. ¿Quién controla las Fuerzas Armadas? Juan Orlando. Entonces, son parangones. Uno supuestamente de izquierda y el otro supuestamente de derecha. ¿Sabe? Populismo de izquierda y de derecha, la misma porquería. Me encuentro una gran cantidad de personas, obviamente están bien, están en un estado de comodidad y que tienen un discurso de decir que los que señalamos o hacemos alguna crítica no queremos al país, que queremos un caos. Increíble, un caos. No le digo que hasta de izquierda me dicen, este izquierdista, ñangaroso, me asocian al expresidente. Los de la derecha le dicen izquierdoso. Me asocian al expresidente Zelaya cuando fui un... Y los de la izquierda es derechoso. Sí, no, pero le voy a mí no me da ni frío, ni calor, ni me molesta que me digan eso, porque de antemano sé que estoy contra estos que sudan calentura ajena por políticos. Pero la verdad es la verdad. Ni apoyé al expresidente Zelaya, ni estoy apoyando esta administración. Ni estoy. Lo que haga bueno un gobierno lo debe hacer. Lo que sí quiero que entendamos todos, que en Honduras no se están resolviendo problemas. Se están buscando culpables y tirándose la pelota. Cada cosa que se hace aquí fue porque el expresidente Zelaya lo hizo. Y los de allá, lo que este no ha hecho. Estamos en dos extremos. No están solventando problemas. Y volvemos, el presidente hoy mismo decía, bajen el precio al cemento. Así de fácil. Entonces yo digo lo mismo. ¿Y por qué él no hizo lo mismo cuando dijo, bajen el precio a los combustibles? Es fácil, le pueden bajar así porque el presidente lo diga, el precio al cemento. O sea, es bonito decirlo, o es populismo que está viendo el presidente. Es puro populismo, demagogia. Le voy a decir, ¿cuál es el déficit habitacional que tiene nuestro país? 1.100.000 habitaciones. Es el déficit. Póngale usted que va a construir, a resolver ese problema, ¿cuántos millones de lempiras necesita usted para construir las casas que necesitan los pobres? Mire, póngale que sean 300.000 lempiras por casa. Barato. 300.000 lempiras por casa. Eso le suma a usted 3.000 millones de lempiras. Y tienen 30 millones ahí, ¿cuántas casas van a hacer? Es demagogia. ¿Sabe por qué? Porque usted ha señalado algo, es la acumulación de los desgobiernos que hemos tenido. Es la acumulación de los problemas de los desgobiernos que hemos tenido. Que se ha acumulado. Mire. Perdóneme, don Jorge, y estoy revolviendo esto. Esa acumulación. Y quiero para demostrar que aquí estamos ante populismos y justificaciones. Si la cuenta del milenio la suspendieron en tiempos del señor Zelaya por corrupción, ¿por qué no la han reactivado?
porque prevalece la corrupción Porque son corruptos los que por eso gobiernan. le digo a usted, porque prevalece la corrupción. Prevalece la corrupción. Estamos señalando, pues no se ha recuperado. Prevalece la corrupción. Prevalece. Esa Y es la además, lógica que cualquiera lo puede aplicar. no lo dice usted, ni lo digo yo, lo repetimos, porque ahí está en Transparencia Internacional los datos, anualmente. Yo tengo las cifras históricas de transparencia. Está el informe del desarrollo humano, está un informe extraordinario que tiene el Banco Mundial desde 1929 hasta esta fecha, todo un seguimiento de lo que ha sido Honduras para acá. El BID tiene un informe sobre corrupción y desarrollo. Bueno, hay cantidad de cifras que ahí están. Y esas son simplemente, cuando dice 70% de pobreza y 45% de extrema pobreza. Rodolfo, óigame, son cifras, ¿verdad? Pero cuando usted está hablando de 70% de pobreza, está hablando de humanos, de pobres, de hondureños. Eso significa casi 6 millones de hondureños en pobreza. Eso es lo que estaba diciendo. Entonces, cuando usted dice 70... Jorge, eso le estaba diciendo que ayer en Fox News, en la noche, tenían un reportaje puro en inglés y señalaban eso, pobreza, y hablaban de la inseguridad. No le van a decir a los de Fox News que están con libre. No. No le van a decir a los de Fox News que están pero estamos hablando de pobreza. Son humanos, son hondureños. 6 millones de pobres. 4 millones de pobres que viven en extrema pobreza. Mire, Rodolfo, ¿sabe cuánto le han aumentado a las Fuerzas Armadas? No a seguridad, a las Fuerzas Armadas. En estos últimos 10 años, 700% el presupuesto. ¿Sabe cuánto le han aumentado a salud y a educación? Menos 2%. ¿Se da cuenta usted? Entonces, la inversión que se ha aumentó el salario de la parte más improductiva de Honduras, que es al Congreso. ¡Qué vulgaridad! A los diputados, la parte más improductiva que tenemos en Honduras, le incrementaron. ¡Qué vulgaridad! ¿Se da cuenta? No. Entonces, mire, ahora dicen que esa caravana que va para los Estados Unidos, que la financia Maduro, que la financia Ortega, que la financia Zelaya, eso no es cierto. Es probable que metan. Yo no voy a meter las manos por nadie, pero mire, lo que sí hay es una realidad. La gente dice, gente poco informada, voy a saber qué, dice, mire, pero ¿cuánto paga usted para ir con un coyote para estar $5,000, $10,000? Pero ¿por qué no invierte aquí su negocito? Sí, porque cuando el negocito, la pulpería va creciendo o el saloncito de belleza, ahí viene la extorsión. Hay gente que se va porque cerró sus negocios por la extorsión. Y cuando le voy a decir esto, nosotros venimos hablando de las 70% de pobres, 45% de extrema pobreza, no hay seguridad en los barrios. Todo esto se ha venido repitiendo, estudios, más estudios, y los gobiernos hacen oídos sordos. Ahora que estalla este problema de ese éxodo, entonces comienzan a buscar culpables. Y no buscan las causas del problema, buscan culpables, fíjese. Entonces comienzan a hacer elucubraciones. Y le voy a decir lo siguiente. Si usted ve los diarios del mundo, por ejemplo, yo estuve viendo el domingo, yo los fines de semana veo los diarios internacionales del país. Todos los diarios, escritos, hablados, y todo, en España, Europa, en general, Honduras es noticia en este momento. Sí. Fíjese que esta noticia, yo creo que anda por ahí cerca, como fue noticia en el tiempo del MICH. ¿Y se da cuenta usted? Ahora, ya desapareció, solo le quiero decir, para que miren el manejo político generalizado, ya desapareció Bartolo Fuentes de la escena, sí. Porque ya se dieron cuenta que una sola persona como Bartolo no iba a tener la capacidad de estar moviendo ese montón de caravanas, sí, y ese montón de gente. Sí. Que hay gente motivando que se vayan, yo no dudo que eso, sí, es cierto, sí, pero la otra situación es que se va el que no tiene oportunidad, el que no tiene nada, no tiene nada que perder para cuando está viendo usted a Jorge Ramos entrevistando a la gente y le dice, ¿y usted por qué se va? Puede morir en el camino. Sí, prefiero morir en otro país, no en Honduras. Sí. Así, porque la gente creo que todos lo hemos visto eso. No le espera otra cosa más que la muerte. Eso es lo que le espera a esta gente. Y la mayoría dice que no quiere regresar al país. No quiere regresar y es que tiene razón.
porque estos son, ¿sabe de cuándo se acuerdan los políticos de los pobres? Cuando andan repartiendo tonteras ahí, haciendo proselitismo. Exactamente. ¿Ya? Mire, pero que lo haga un gobierno. Yo, por ejemplo, le Pero preguntaba a las solo para exoneraciones. que no se... Mire, que me indignó a mí a oír una mujer que es funcionaria pública. ¿Por qué se van si aquí lo tenemos todo? Lo tiene todo ella, tiene carro, tiene casa, tiene lujo, tiene guardaespaldas, tiene viáticos, tiene todo, ella lo tiene todo. ¿Y pero por qué se van? Si aquí lo tenemos todo, nuestro país es lindo, porque ella vive en una residencia protegida, ¿verdad? Con Sí. alarmas, con carros blindados, con buenos sueldos, claro que lo tiene todo. Pero la masa, ese 70% no tiene nada, ¿verdad? Más que morir. Y se la juega. Por eso digo, el que no tiene nada, no le cuesta nada aventurarse. No le cuesta nada. Que sí es lo recomendable, no es lo recomendable. Pero dígale eso, quiera convencer a una persona que no tiene trabajo, que no tiene que comer, quiera convencerla. Y usted cree que le va a resolver eso a una persona, a una familia, con que le dé una bolsita solidaria. Mire, Se puede imaginar que esos son le voy a decir, los programas de vida mejor son una bolsita solidaria. hace Eso no poco, resuelve problemas. no, mire, y qué bolsita, de puros carbohidratos, de mala calidad, porquerías. Y en tiempos de campaña, hasta con la foto del presidente, si le Ah, sí. sirve, No, si habrá que rezarle para que le dé. mire, hace poco yo conversaba con una distinguida dama de la alta sociedad, una persona muy adinerada, que nació en cuna perfumada y duerme en cama perfumada. Dice, don Jorge, le quiero hacer una pregunta. Sí, con mucho gusto. Si le puedo responder con mucho gusto. Y me dice, yo no entiendo esas madres que dejan abandonados a sus hijos y se van para Estados Unidos a aventurar. Yo no me puedo separar de mis hijos ni un minuto, yo no sé qué corazón. Y no lo hace de mala fe ella, sino que ella nunca sintió la pobreza, Claro. nunca ha sentido la necesidad, todo lo ha tenido. Entonces cree que las madres son irresponsables. No, se van porque son responsables las madres, porque quieren desde allá sacrificarse, aunque sea en la prostitución, para mantener a los hijos abandonados. Usted no puede hablar del transporte urbano si nunca lo ha usado. Mire, por ejemplo, aquí hay muchos muchachos mareros que pudieron haber sido abogados, médicos, buenos mecánicos, quedaron abandonados, fueron pasto del crimen organizado, porque quedaron sin mamá, sin papá, recomendados con un pariente que además no les dé el dinero que le mandan sus papás allá, se lo comen ellos, se lo beben aquí. Sí, ese es el cuadro dramático. Yo digo, hay que decir las cosas, brinque quien brinque, se moleste quien se moleste y saque la bandera política del que la quiera sacar, es problema de cada quien. Yo le preguntaba, y aquí para que resumamos en esto, le preguntaba, eso que usted dijo, incentivar, crear condiciones es apoyar la empresa. Las exoneraciones a la maquila, para el caso, ¿es un incentivo? ¿Se debe de revisar o no se debe de revisar? Dependemos de eso, sí o no, de esas exoneraciones, Sí. o y las exoneraciones a ese montón de comidas rápidas que se hacen supuestamente por turismo. Quiero que miremos ese punto. Sí, mire, yo considero que sí es necesario revisar. Creo que es urgente hacer una revisión, es urgente llegar a un acuerdo con ellos, porque si están ganando, incluso puede haber un sistema progresivo para lograr la eliminación de las exoneraciones, para no tener un impacto tan fuerte, entonces se puede ir progresivamente y ellos van a entender porque el que gana, Rolfo, tiene que pagar. Es más, fíjese que pueden haber algunos incentivos en este sentido. Por ejemplo, las maquilas que están en Choloma. Bueno, yo creo que las maquilas que están en Choloma podrían tener una actividad social, la responsabilidad social, para el departamento de Cortés, con las escuelas, con los hospitales. ¿Verdad? Buscar sistemas, porque hay una cosa aquí que tenemos que hablar bien claro. ¿Por qué no paga impuestos a la gente? Porque dice, yo voy a pagar impuestos, se lo roban los políticos, la burocracia, lo cual es cierto. Miles de pesos se han robado. Entonces la gente, pero el día que, mire usted, por ejemplo, en el caso pero es que piensa así, yo no comparto que una persona me diga, ¿por qué voy a pagar impuestos si los políticos se los roban? Y de repente dice algo y sale a defender a un político. Pero le voy a poner un ejemplo. Mire, por ejemplo, el caso de Papi Alardo, ¿verdad? Está haciendo un montón de cosas. Y fíjese que la recaudación se ha aumentado. ¿Por qué?
porque la gente está viendo que hace obras. Entonces, la gente ve que su gobierno le está respondiendo, haciendo, no repartiendo bolsitas pinches ahí por todos lados, demagogia, eso es demagogia. Además, selectiva, solo para los correligionarios. Además de eso, muchas veces. Regalar un bono, 10,000, que después decían que lo querían subir a 12,000. ¿De qué sirve regalar dinero? Y fíjese que hay uno de esos bonos que se lo dan al hombre, no a la mujer. Yo le digo, conmigo trabaja un matrimonio ahí, el hombre sale a su pueblo para ir a recibir el bono porque no se lo dan al esposo, sino que a él. Es que mire, lo del bono Entonces para hay mí una serie de... son programas que se deben de analizar porque son populistas. Es como cuando a alguien le mandan de Estados Unidos. Habrá quienes ahorran, habrá gente que ahorra, aprovecha ese dinero, y hay otros que le mandan el dinero y se lo gastan. Salen a comprar el celular nuevo, salen a comprar el nuevo televisor, se lo gastan, lo que sea. Es cierto. Mire, el crimen que cometen que muchas madres mandan el dinero para que el familiar le cuide a sus hijos. Sí. Y el familiar se lo bebe, se lo gasta en cosas sultanas. Y están esos muchachitos abandonados, mal comidos. Le digo, no porque me lo han contado, porque lo he visto, lo conozco, he estado viendo, ¿verdad? Porque, pues hombre, yo tengo la oportunidad de tratar con mucha gente, ¿verdad? Y he visto en esos barrios. Mire, Rodolfo, a mí me impresionó un drama. Ahí en la colonia San Francisco hay una zona muy pobre. Entonces una señora me dijo, mire, licenciado, sería uno que visitara a la vecina que está ahí. Una mujer de 24 años que me recibe totalmente desnuda. Y los muchachitos desnudos. Y andaban conmigo unas damas. Y ya, qué amor, ¿y por qué? Entonces dice, ella era la mujer de un lavacarros. Y mataron a la lavacarros. Y ella no tenía nada. Es una mujer que no sabe cocinar, que no sabe hacer nada, pues una mujer pobre, con los hijos ahí. Entonces ella desnuda, porque lava el vestido y sale 2 veces a prostituirse a la semana. Hace sus centavitos para medio comer, los vecinos le ayudan, y la mujer realmente no tiene ninguna capacidad también, ¿verdad? Bueno, le digo yo, ¿y por qué no vas de barrendera? Fíjese que fui y me dijo a buscar trabajo de barrendera, y me dijeron que era una recomendación del partido. Qué pena. Guapo. Bueno, miren, el problema aquí en Honduras es grave. Yo no me voy a poner aquí a decir, puedo comentar cosas de la emotividad y en la lógica sana. ¿Cuánto me dicen? Le vendo todo el cerro si quieren, me dice. Es que el cerro es mío, me dice, todo el cerro si está interesado. Yo le había dicho, tengo la capacidad de tal cosa. Mire, yo no tengo ningún problema, le digo, denme el cerro. ¿Lo compra? Me dice, sí. Yo le dije lo que tengo capacidad, le digo. Si yo le puedo pagar a usted, le digo 1,000 empiras, me dice, y usted me da, le digo. Yo le pago 1,000 empiras, le digo, me voy a morir y ahí va a quedar y que sigan mis generaciones pagándolo, le digo, se está burlando de mí, le digo. Usted se está burlando de mí cuando me está ofreciendo todo el cerro. Se está burlando, ¿por qué no me dice no de un solo? Me ofrece un cerro, ¿con qué capacidad? Un gobierno tiene que buscar, hablar con la banca, financiar viviendas. Van a ser caras, pero con tal que usted la paga para que se pague una vida pagándola, pero puede tener la vivienda y que le dé esa seguridad. Y el asunto es que no están haciendo eso. Se van a endulzarle el oído a la gente. Ay, pero la gente está pidiendo que le bajen el cemento. Hoy sí. No, la gente no se trae esos cuentos. Y le voy a hacer un recordatorio. Cuando el gobernante era presidente del Congreso y estaba en su campaña política, contrató 1.300 millones de lempiras en bolsas de cemento. Sí, me acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Y a dónde está ese cemento? Sí, y lo asociaron con don Gianni Rosenthal. ¿Para qué se hizo ese cemento? ¿Ah? Exactamente. ¿De acuerdo? Sí, me acuerdo. Entonces, mire, si nosotros nos ponemos a recordar cosas aquí, no terminamos de las barbaridades, del atropello que han hecho contra nuestro recuerdo ese hecho. Sí. Se me fue el tiempo ya, don Jorge, pero vamos a ampliar, porque es cierto, se hizo y lo hicieron y lo asociaron con los Rosenthal, con todo esto del cemento. ¿Y de qué sirvió? Es la pregunta. ¿Cuánto abarató la vivienda? ¿Cuántas cosas se hicieron? Ahí está. Gracias, don Jorge. Se me fue el tiempo. Vamos a seguir dialogando en otra ocasión, porque estos problemas no se terminan. Ojalá se terminaran estos temas, pero es la realidad. Hay que buscar respuestas, no estar en confrontaciones políticas y justificándose en cosas del pasado. ¿Quitaron la cuenta del milenio? Correcto. ¿Por corrupción? Correcto.
no la han reactivado, que dice que la corrupción sigue. Sí. Y no se la dan a nadie. Yo le agradezco mucho su invitación, porque yo creo que es necesario decir ciertas cosas que se le olvida a la gente. Y yo quisiera llamar a la reflexión a mis compatriotas, Rol, decirles que aunque sea un correligionario, no defiendan correligionarios corruptos, castíguenlos, porque el defender correligionarios corruptos es lo que nos tiene en esta situación. Lamentablemente. Gracias, don Jorge Illescas, por acompañarnos aquí en WVIA. Gracias a todos por sintonizarnos.